Dios bendiga, amada chica de fe, a un nuevo programa familiar. Y ese nuevo programa vamos a hablar sobre un tema muy importante. Un saludo a todas esas chicas de fe que siempre están pendientes de este programa. Y a la hermana Delia, que es la líder de este ministerio. Muchas gracias por siempre darnos esa oportunidad de poder llegar hasta tu casa o ahí donde tú estás trabajando. Bienvenidas a cada uno. Y vamos a tocar un tema muy importante y es acerca de la gracia de Dios en ti y en mí. Y el tema para esta tarde es: la gracia de Dios te abre puertas. No somos nosotros, es la gracia sobre nosotros que nos abre puertas, y lo vamos a ver desde tres cosas bien importantes que nosotros tenemos que saber y entender cuando nosotros sabemos que tenemos esa gracia, que somos portadores de esa gracia de Dios. Y decirle que la gracia de Dios es algo que Dios te da, es un regalo de Dios para ti a través de su Hijo Jesucristo. Así es que creo que ya hay más de alguna por ahí conectada. Con una que esté conectada comenzamos el programa. Bienvenida, hermana que está conectada, un abrazo, ¿verdad? Desde aquí de Apopa específicamente, ¿verdad? Estamos ahí en sintonía con ese nuevo programa y vamos a comenzar. Y ayúdenme ahí donde está, vamos a orar para dejar ese tiempo en las manos de nuestro Dios y que sea el Espíritu Santo que lo dirija, que sea Él el que ponga esa palabra en cada uno de nosotros para que Dios nos hable siempre a tiempo y fuera de tiempo. Así es que ayúdenme a orar ahí donde está y digamos: Padre, te damos gracias en esta tarde por esa nueva oportunidad que nos da de poder estar una vez más, Señor, y compartir ese consejo que viene de ti. Desde ya bendigo a todas aquellas que se van a conectar, aquellas que lo van a ver en diferido, Señor, que seas tú hablando a nuestra vida, dándonos ese consejo a través del Espíritu Santo, Señor, ese consejo que viene de ti. Quédate con nosotros en esta hermosa tarde, Espíritu Santo, toma el control. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a dar inicio ya. Y hoy vamos a tocar un tema que se llama: la gracia de Dios te abre puertas. En algún momento todos hemos quizás pensado: no, es que yo soy inteligente, es que yo puedo, o por los títulos que yo he alcanzado, entonces por eso se me abrieron ciertas puertas. Déjame decirte que no, que cuando se te abre una puerta de bendición para tu vida, es la gracia de Dios en ti, trabajando, respaldándote, ayudándote, fortaleciéndote. No somos nosotros. Entonces vamos a identificar qué es la gracia. Vámonos rapidito ahí a Proverbios 3 y versículo 4. Proverbios 3, versículo 3 y 4. Vamos a leer sobre esos dos versículos, luego los vamos a ir desglosando para que tú vayas teniendo una mejor idea acerca de lo que vamos a hablar en esta tarde. Y es: la gracia de Dios te abre puertas. Un saludo a aquellos que ya se están conectando también, y vámonos a la palabra. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: nunca se apartará de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Cuando estamos hablando de la gracia de Dios en nosotros, y alguien me dirá: mire, pero ¿qué es la gracia? La gracia es un regalo inmerecido que tú y yo hemos recibido de parte de Dios. Desde el momento en que tú decidiste a recibir al Señor Jesús, cuando te hicieron ese llamado, cuando el Espíritu Santo te convenció para que lo recibieras, desde ese momento estaba ya trabajando la gracia en ti a través de la fe. Entonces, cuando hablamos de gracia, dice que es el don de Dios que eleva a lo sobrenatural a una criatura racional, haciéndola hija suya. ¿Qué quiere decir esto? Que no es por nosotros. La gracia de Dios fue depositada en ti y en mí para que la pongamos a trabajar en beneficio de los demás. Pero yo mira, mire, pero yo no sé que tengo gracia. A veces tenemos la gracia de Dios y no nos hemos dado cuenta que la andamos portando, que hay algo diferente en nosotros, que los demás logran ver, que nosotros mismos a veces no sabemos que lo tenemos, y a veces nosotros mismos no lo visualizamos y creemos que no portamos nada de Dios, pero la gracia de Dios está ahí. Y esa gracia inmerecida que nosotros tenemos como cristianos, como hijos de Dios, desde el momento en que recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, desde ese momento somos portadores de esa gracia. Entonces vamos a ver que yo tengo como característica cuando sé que yo ya porto la gracia de Dios en mí. Vamos a ver todas esas características. Y Dios ha dado a cada uno, a cada persona, una gracia diferente, y cada uno de nosotros pone a trabajar esa gracia en favor de los demás a través de Cristo Jesús. Por eso el versículo, cuando nosotros leemos en el versículo 3 dice: nunca se aparte de ti la misericordia. Cuando usted es un portador de gracia de Dios para su vida,
algo que usted va a tener y que va a aportar es la misericordia en todas las áreas. Quiero decirle que la misericordia es la respuesta o trato compasivo que se da a una persona de sus méritos, de sus virtudes y de sus experiencias en Cristo Jesús. Entonces, cuando estamos hablando de la misericordia, muchos en algún momento hemos sido movidos a misericordia, nos hemos puesto en el lugar del otro y hemos dicho, mira, pero si yo estuviera en esta situación, ¿qué haría? Entonces, ahí va actuando la misericordia. Algunos, cuando ya reconocemos que tenemos esos dones de Dios en nuestra vida, entonces empezamos a trabajar y esa misericordia va en aumento. No se queda nada más ahí con una buena intención o con una buena acción, sino que vamos trabajando en esa misericordia que tenemos que tener hacia los demás. Y la misericordia actúa en todas las áreas de nuestra vida. Actúa en el trabajo, actúa en el colegio, actúa en la congregación, en todos los lugares donde usted y yo nos tengamos que desplazar o tengamos que compartir. Ahí la gracia de Dios se nos tiene que notar. Hay personas que usted no me va a dejar mentir que en algún momento nos han dicho, mire que usted tiene algo, desde que la vi me llamó la atención porque usted tiene algo que los demás no tienen, porque yo vi en usted algo diferente, porque yo veo usted su atención, ¿verdad? Se ha fijado que hay personas que son muy atentas, muy colaboradoras, muy serviciales. Entonces nosotros empezamos a notar esas características en los demás y entonces ya hacemos esa separación y ya decimos, bueno, es que tiene una gracia esta persona para hacer esto, es que tiene un don específico para tocar la guitarra, por ejemplo, que es una gracia de Dios en él, actuando en esta persona. Entonces, cuando hablamos de la gracia de Dios en nosotros, la vamos a tener que comprender en todas las formas, en toda la multiforme gracia de Dios en nuestra vida. Pero a veces sabemos que tenemos la gracia de Dios, pero no la ponemos a trabajar. Creemos que nosotros brillamos por nuestros propios conocimientos, por lo que hemos alcanzado, por los títulos que tenemos pegados en la pared, o porque creemos que las sabemos todas. Y déjame decirte que no, que es la gracia de Dios en ti la que te da esa luz para que tú sobresalgas. Y por eso algunas personas cuando ven gracia en ti, cuando ven luz en ti, no les gusta. Porque muchas veces hay otros que no se dan cuenta que no están siendo luz, que están siendo tinieblas. Entonces, qué importante es que tú y yo seamos luz en donde quiera que nos desenvolvamos, que llevemos esa gracia, que podamos llevar esa gracia ahí donde estemos. Qué bonito es encontrar personas que a veces tú ni conoces y de repente estas personas se acercan a ti y te dicen, mire, fíjese que esto, fíjese que quiero darle eso y te dan un presente, o fíjese que Dios me puso en el corazón que la invitara a esto, o fíjese que... Entonces es la gracia de Dios en ti, porque ellos ven características que muchas veces ni tú y yo sabemos que las tenemos, ni tú y yo sabemos que las portamos, pero es la gracia de Dios en nosotros, es esa luz que nos invade a través de Cristo y a través del Espíritu Santo para que nosotros podamos reflejar esa gracia de Dios allá en el mundo. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo mostrar la misericordia? A veces en algún momento quizás te ha tocado darle un ejemplo, ¿verdad? Algún dinero a alguien que está en una calle, quizás pidiendo dinero, ¿verdad? Y tú eres movido a misericordia y tú vas y le das algo a esta persona. Entonces tu corazón se siente bien porque esa persona te dice muchas gracias, Dios le bendiga, muy amable. Entonces esas palabras hacen que tu corazón se abra hacia los demás y tú puedas dar de lo que tú portas. Y alguien me dirá, mire, pero todos tenemos la gracia de Dios. Sí, desde el momento en que tú y yo recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, todos tenemos una gracia sobrenatural en nuestra vida. Por eso es que la gracia dice que es el don de Dios en nosotros. Es ese don manifiesto en nuestras actitudes, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de pensar. Entonces, cuando nosotros no actuamos conforme a esa gracia que Dios nos ha dado a nosotros, entonces, ¿qué gracia estamos ocupando? O qué sabiduría, o qué entendimiento, qué inteligencia estamos ocupando. Pero cuando tú tienes la gracia de Dios, tú vas a brillar donde Dios te ha puesto. Tú vas a ser diferente a los demás donde Dios te ha puesto. No porque vas a ir y vas a querer ganarte esa posición hablando en mal de los demás, no, sino que hay algo en ti que te hace diferente. Yo me he topado con personas que a veces le digo, no, pero mándeme a esta persona. O por ejemplo, a veces vamos a un banco X, que ya tenemos tiempo de estar yendo a ese banco y nos gusta pasar solo con la misma señorita.
¿verdad? ¿Y por qué nos gusta pasar con ella? Porque es muy amable. Entonces, así, esa es la gracia reflejada en esa persona. Y nosotros lo identificamos, a veces no son ni cristianas, a veces las personas que no son cristianas son más amables que nosotros. Entonces, qué importante es que nosotros conozcamos esa gracia de Dios en nosotros. ¿Qué te va a abrir las puertas? La gracia de Dios en ti. Alguien me dirá, mire, es que a mí me dieron el trabajo porque yo soy la más inteligente. O no, a mí me dieron el trabajo porque yo soy la que llevo el mejor Q. Es que a mí me dieron el trabajo porque yo soy más bonita que todas las que llegaron a dejar el currículo. Déjame decirte que Dios no actúa así con nosotros. Dios no ve la apariencia que nosotros podemos reflejar ante los demás, sino que ve el corazón. Tú puedes ser muy buena en apariencia, pero sin gracia de Dios en ti. Sin que la gracia de Dios trabaje a través de ti. Pero cuando tú tienes la gracia de Dios, tú te pones en el lugar de esa persona, compartes con los demás lo que Dios te ha dado a ti. Pero cuando tú no tienes esa gracia, te da igual que el otro tenga o que no tenga. Te da igual si el otro tiene empleo y tú no tienes, pero cuando tú tienes esa gracia, cuando tú eres portadora, tú vas y a donde tú vayas, tú vas a llevar esa gracia y vas a traer gracia para otras personas que están a tu alrededor. Entonces, qué importante es la gracia de Dios para que nos abra esas puertas. Y es a través de Cristo y a través de su Espíritu Santo que esas puertas se logran abrir. Me acuerdo que en algún momento yo le pedí a Dios un empleo donde yo tenía un sueño de trabajar. X lugar, no voy a mencionar el lugar. Entonces, yo me acuerdo que yo le decía a Dios, Señor, yo veía ese lugar, yo le decía, Señor, ahí voy a trabajar un día, ahí voy a trabajar. Y siempre que pasaba en el bus, siempre le decía, Señor, ahí voy a trabajar. Y yo te digo algo, yo no conocía a nadie que estuviera en esa empresa y que me conociera a mí. Porque a veces creemos que las cosas buenas que pasan en nuestra vida son por casualidad y no, ya Dios ya lo tiene preparado todo. Ya tiene el día y la hora que te va a dar el milagro a través de la gracia. Entonces, yo siempre que pasaba ahí le decía, Señor, ahí voy a trabajar yo un día. Y resulta que trabajando en uno de mis empleos que tuve cuando estaba un poco pues más hipota, ¿verdad? Vendía libros y en ese empleo conocí a una persona que por primera vez la veía. Y desde la primera vez que la conocí, fue tan amable conmigo, me regaló hasta comida ese día, no sé cómo supo que no había almorzado, ¿verdad? Entonces, pero esa persona le inspiré confianza. Cuando tú tienes la gracia de Dios en ti, tú vas a inspirar confianza a donde tú llegues. Y la gente no te va a conocer. Y la gente quizá va a ser de otra religión, pero tú vas a inspirar esa gracia. Entonces es esa gracia que Dios te ha dado a ti para abrirte una puerta, X puerta. Yo no sé cuál es la puerta que tú necesitas que Dios te abra en esta tarde. Puede ser una puerta de estudio, puede ser una beca, ¿verdad? Puede ser un trabajo, puede ser un nuevo empleo, o puede ser que ya pues quieres casarte. Yo no sé qué es lo que tú le estás pidiendo a Dios. ¿Qué puerta quieres que se te abra a ti? Entonces, pero ¿qué la va a abrir? La gracia de Dios en ti. Entonces, y platicando con esta persona, llegamos de platicar de todos tantos temas, de libros, llegamos a la conclusión que ella me pregunta dónde yo trabajaba. Y no ganaba bien, ¿verdad? No ganaba bien en ese empleo, pero yo siempre he disfrutado lo que hago. Todo lo que tú haces, así sea que esté ganando el mínimo, así sea que esté ganando mucho, disfruta lo que hace. Porque lo que hace la diferencia en una persona preparada y una persona que no es preparada es esa gracia que tú tienes para desenvolverte, es esa gracia que tú tienes para hacer cosas que los demás no pueden hacer y que tú disfrutas haciéndolo. Por eso siempre he dicho yo, hay dos tipos de empleados, aquellos que lo hacen por un sueldo y aquellos que lo hacen porque les encanta hacer lo que hacen. Por eso tienen este dicho que dice que hay cosas que se hacen por vocación, médicos, enfermeras por vocación y otros solo porque les pagan un salario. Y eso es una realidad, ¿verdad? Eso es una realidad. ¿Por qué? Porque no tenemos esa gracia, no tenemos ese don para tratar a las personas, especialmente los que más necesitan. Entonces me acuerdo que hablando de todo, ella me pregunta, ¿y usted dónde trabaja? Y yo le dije, pues yo vendo libros, ¿verdad? Aquí, ¿cuánto ganar? Y ya le dije, ¿cuánto ganar? Y me dije, ¿qué poquito ganar? Entonces sí, y me dice esta persona a mí, y eso lo estoy hablando hace más de 20 años, me dice, ¿y no te gustaría trabajar en un lugar donde te paguen más y tengas oportunidad de poder trabajar? Porque me hizo toda la entrevista. Y yo le dije, sí, me encantaría, pero no tengo a nadie que me recomiende. Entonces Dios va a ocupar personas para llegar a tu vida, para bendecirte a través de esa gracia que tú ya tienes. Entonces, porque a veces puedes llegar a un lugar donde no te conocen,
y nadie te ayuda, nadie te ofrece, porque no te vieron esa gracia, porque encontraron en ti a una persona totalmente diferente a lo que la Biblia dice que tenemos que ser. Entonces esta persona me dice, bueno, entonces ¿sabes qué? Vení el lunes, te voy a tener una carta y te presentas en tal parte. Entonces y yo fui, recibí la carta y me presenté en ese otro lugar donde yo quería estar, y fui y así entré en el proceso de selección en esa nueva empresa y logré quedar. Pero lo que le quiero decir, y logré trabajar y logré seguir estudiando y logré graduarme, y así logré llegar a ese trabajo donde yo quería estar. Ahí logré yo ese sueño que le había pedido a Dios de años. Pero es esa gracia que tú portas, no eres tú, no soy yo, no, nosotros no tenemos nada bueno que dar, dice la palabra, pero es Dios a través de nosotros dándonos esa gracia y va a abrir puertas. Y en ese nuevo empleo yo tuve esa oportunidad de seguirme preparando y logré metas, ¿verdad? Logré metas a corto, a largo y a mediano plazo. Y aquí estoy todavía. Y ella le mira, mire, ¿y ahorita qué hace? No, voy a seguir estudiando, sigo preparándome. Porque siempre tenemos que estar en un constante aprendizaje para saber y entender que no todo se queda ahí, ¿verdad? Entre más tú más aprendes, entre más tú más te llenas de conocimiento, de inteligencia, de entendimiento, entonces Dios va a hacer que las puertas se te abran. Conozco personas que mandaron su currículo a X empresa, vamos a hablar específicamente en empleos de gobierno, que cuesta mucho entrar, que cuesta ser seleccionado. Entonces, en este trabajo que yo les comento, que pude encontrar la gracia de Dios en esta persona para que me recomendara sin conocerme, a lo que quería llegar es a eso. La persona puede hacer que no te conozca, pero hay algo en ti que tú le inspiras confianza. Nunca traiciones la confianza de alguien cuando te ha dado una confianza. Guárdala, atesórala, cuídala, porque cuando alguien sin conocerte te da confianza y aparte de eso te está recomendando sin conocerte, entonces eso solo lo puede hacer Dios a través de esa persona. Tú no lo puedes hacer, yo no lo podía hacer porque yo ni conocía a esta señora, pero ella me recomendó sin conocerme. Entonces es esa gracia que nosotros portamos y que nosotros tenemos que tratar cada día, que esa gracia vaya en aumento en nosotros. Entonces resulta que esa persona me recomienda, quedo y entro en el proceso de selección y quedo en esta empresa donde yo soñaba estar. Y lo primero que me decían las personas que me conocen, ¿y cómo hiciste para conseguir trabajo ahí? Es que no es usted, no soy yo, es la gracia de Dios en usted. Podrá ver en una empresa 1000 currículos, pero el que van a escoger es el suyo, porque usted porta la gracia de Dios, porque usted es ese portador de esa gracia de Dios en nosotros, esa luz sobrenatural que nos transforma, que nos ayuda, que nos protege. Esa luz es la que usted y yo portamos. Entonces, qué importante es que la misericordia esté inherente con nosotros, esté de la mano con nosotros. La gracia y la misericordia tienen que ir de la mano, porque esta señora fue movida a misericordia de parte de Dios para que me ayudara a mí. Ahora yo pregunto, ¿a cuántos les has ayudado tú? Tú que me estás viendo, quizás tú tienes un buen empleo, quizás tú tienes la posibilidad de ayudarles a otros que quizás no tienen empleo. Yo te pregunto, ¿qué estás haciendo para ayudarles a otros? ¿O solo estás buscando tu beneficio? Porque eso es lo que pasa con nosotros. Cuando ya tenemos la bendición, la acaparamos solo para nosotros. Pero Dios te ha llevado y te abre puertas para que tú seas de bendición a otras personas. Así como te ayudaron a ti, tú puedes ayudar a otros. Ese es el plan de Dios. Esa es la gracia de Dios actuando en nosotros. Y cuando nosotros somos movidos a misericordia, entonces nos ponemos en el lugar del otro. Bueno, esa persona no tiene trabajo. Y alguien quizás te diga, no, pero mira, no la recomendé, que ni la conoces. No, pero acuérdate que un día te recomendaron a ti sin conocerte. Acuérdate que un día se abrió una puerta y no te conocían. Y no habías ni estudiado quizás. Y ahí te dieron la oportunidad de estudiarte, de prepararte. Y hoy lograr tus sueños, lograr tu carrera, lograr tus metas, tus anhelos, tus sueños. Pero hubo un proceso que alguien tuvo que confiar en ti. Entonces, ¿por qué hoy, cuando ya tenemos las bendiciones de Dios, por qué hoy no le ayudamos a los otros? ¿Por qué no les abrimos puertas como un día nos abrieron puertas a nosotros? Porque nosotros no somos capaces de ser movidos a misericordia y vemos el dolor de más y vemos la frustración del otro. Normal. Si yo tengo es más que suficiente. Si yo tengo empleo es más que suficiente. Y el otro quizás no tiene. Y tú tienes la posibilidad de hablar con el gerente, de hablar con el jefe y decirle, mire, ayúdele a esta persona.
Y como dicen, jugártela por esa persona, porque así lo hicieron una vez por mí. Y yo estoy eternamente agradecida con esa persona, con esta mujer que un día me extendió la mano sin conocerme. Yo voy a estar eternamente agradecida. A veces le hablo por teléfono, la saludo y cuando puedo la voy a ver. ¿Por qué? Porque jamás se me va a olvidar que fue ella a la que Dios ocupó para que bendijera mi vida. Para bendecir mi vida y para bendecir la vida de los que yo tenía al lado. Porque a través de eso yo pude llevar el sustento a mi casa, pude seguir trabajando, pude pagar casa, pude sacar a mis hijos adelante del colegio, pude trabajar para ellos. Pero es cuando tú y yo portamos esa gracia de Dios. Y a la gracia le vamos a agregar y la vamos a poner de la mano con la misericordia. La misericordia que nunca se nos olvide. La misericordia, ese ponerme en el lugar del otro, ya sea en la enfermedad, ya sea en la angustia, en la preocupación, en la muerte de un ser querido, ponerme en el lugar de esa persona, sentir el dolor de esa persona. Alguien me dirá, mire, pero yo no puedo sentir el dolor. Sí, pero cuando tú te compadeces y sos movido a misericordia, entonces, así como Cristo fue movido a misericordia por ti y por mí, y que no le importó entregar su vida por ti y por mí para que fuéramos salvos. Entonces, esa es la misericordia, la verdadera misericordia, que abrió una puerta, y la puerta es ese Dios tocando a tu puerta, diciéndote, yo aquí estoy, quiero ayudarte, quiero bendecirte, pero tú decides abrir la puerta o mantenerla cerrada y quedarte del otro lado sin hacer nada. Entonces, ahí en ese mismo versículo, vamos a ver la misericordia y la verdad. Ya vimos, cuando tú eres portador de la gracia de Dios, la misericordia se te va a notar. Pero hay algo bien importante que no tenemos que dejar pasar por alto, y es la verdad. Ahí en el mismo versículo, si tú lo ves en el 3:3, ahí dice, escríbelas en la tabla de tu corazón. Sí, en la tabla de tu corazón. Entonces estamos hablando de que la verdad es un principio bíblico. Yo no puedo pedirle ayuda a alguien y mentirle en la información que le estoy dando. Cuando tú te pidan un currículo, sé lo más fidelino posible. Sé lo más fidelino que tú puedas. ¿Por qué? Porque tú estás representando el reino de Dios aquí en la tierra. No le pongas cosas que nunca has hecho. No inventes cosas que nunca has logrado. No, ponle exactamente lo que es. Y si tienes solo 5 años de experiencia, pues esos 5 años, pon. Dios lo va a hacer que la gracia de Él en ti tenga la experiencia necesaria para que tú puedas desarrollar ese puesto. Entonces, en donde sea que Dios te mande. Entonces, una de las cosas importantes es que la gracia, la misericordia, tiene que ir acompañada de la verdad. El principio de la verdad es que tenemos que ser cristianos que practiquemos la verdad en todo momento. El problema de nosotros como cristianos es que mentimos a la hora de elaborar hasta un currículo. Es que mentimos a la hora de dar nuestra propia información. Inventamos cosas, que tenemos cosas, que hemos alcanzado cosas que quizás ni las hemos terminado. Entonces, no, siempre sea humilde, habla con la verdad, y si en algún momento alguien te puede cuestionar, por ejemplo, ¿verdad? Te dice, mira, pero vos no podés. Vos no sos capaz de realizar este trabajo. Tú demuéstrale que sí puedes, pero no porque tú te vas a captar que tú puedes más que esa persona, no, sino que la gracia de Dios en ti va a hacer que te dé esas habilidades para que tú logres realizar ese trabajo que se te ha encomendado. Me acuerdo que en uno de mis primeros empleos me costó aprender porque era un ambiente bastante tenso, laboralmente hablando, ¿verdad? Entonces, había algo tan tenso, tan tremendo, entonces uno como que se bloquea y le cuesta aprender ciertas cosas. Entonces pasé un año de aprendizaje. Entonces, en algún momento mi jefa tuvo que decirme, mira, si en un año vos no aprendes esto y esto, te voy a tener que quitar, ¿verdad? Y yo necesitaba el empleo. El problema es que nosotros a veces no damos una verdadera información cuando nosotros nos están entrevistando. Y yo me acuerdo que ese trabajo es uno de los trabajos que yo le pedí a Dios, ¿verdad? Y Él me lo dio exactamente como yo se lo había pedido, ganando lo que yo le había pedido. Pero el problema era que era tan amplia la información que yo tenía que meter en mi cerebro que se me hacía difícil. Pero le dije a Dios, Señor, yo no puedo en mi fuerza, yo siento que no puedo con ese trabajo en mi fuerza, pero sé que si tú me ayudas, sé que si tú me das sabiduría, inteligencia y entendimiento, yo voy a lograr aprender todo eso que tengo que memorizar
memorizarme, porque había que memorizar. No solamente era de ver, era de memorizar. Entonces, para no hacer el cuento, resulta que en ese tiempo logré aprender. Y después, cuando ya había aprendido, en ese proceso, yo vi la gracia de Dios en mí. No porque yo sea inteligente, no, sino la gracia de Dios en mí que Dios depositó porque yo se lo pedí. Quizás en algún momento o en tu trabajo en esos momentos estás pasando situaciones difíciles donde dices, ¿cómo voy a hacer esto? Nunca he hecho esto. Nunca he hecho una planilla, nunca he hecho eso en el área de contaduría, no sé cómo hacer, no sé cómo iniciar. Pero sabes, métete, pídele a Dios la gracia, su sabiduría, su inteligencia y Él te va a ayudar para que lo pueda realizar. Entonces, en ese versículo, vámonos a Salmo 15, 2 y 3. Solo vamos a leer dos versículos, 15, 2 y 3, para que tú veas lo que ahí dice. Dice, el que anda en integridad y hace justicia, parte de la gracia de Dios. Fíjate. Y habla verdad en su corazón. Y habla verdad en su corazón. Entonces, la gracia va amarrada con la misericordia, va amarrada con la verdad. Pero aquí en ese versículo nos están diciendo, específicamente en el versículo 2 y 3 dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Yo te voy a dar un consejo. No importa lo que los demás piensen, tú no tienes que impresionar a nadie. Siempre habla con la verdad. Siempre di la verdad, porque esa verdad te va a abrir puertas y la verdad es Cristo Jesús. Tú sabes que nosotros tenemos que decir la verdad siempre, no podemos mentir. Cuando yo porto la gracia de Dios en mí, yo no voy a abrir la puerta con mi inteligencia, con mi sabiduría, ¿verdad? No, quien la va a abrir es Dios a través de mí. Pero no la voy a abrir yo. Entonces, qué importante es que la gracia de Dios abra esa puerta. Yo no sé en esta tarde qué puerta tú necesitas que Dios te abra. Quizás alguien me dirá, mire, no tengo empleo, necesitas esa gracia de Dios en ti para que te den a ti el empleo. Quizás hay 20 solicitudes ahí, pero tú tienes que aprender a orar. Cuando le pidas a Dios algo, apréndelo a pedírselo y pídeselo exactamente como lo quieres. Yo le decía a Dios cuando estaba estudiando y pasaba por ahí, le decía, ahí voy a trabajar yo, ahí voy a estar yo. Y cabal, así fue un hecho. Y otra de mis peticiones después de estudiar era que yo le decía a Dios, Señor, yo voy a lograr esa plaza como enfermera. Y déjame decirte que para que te den una plaza en ese lugar donde yo estaba, tenía que pasar ciertos procesos. Y déjame decirte que yo solamente hice un interinato y me dieron la plaza como enfermera. Cuando habían personas que tenían que pasar 1 año, 2 años, 3 años, 5 años esperando una plaza. Entonces, ¿por qué te digo eso? Porque no era yo, era la gracia de Dios actuando en mí y abriéndome las puertas. ¿Por qué? Porque Él conocía mi corazón, Él conoce mi corazón. Y te estoy hablando de ese tiempo, de un tiempo atrás, para que tú veas que lo que te estoy diciendo te lo estoy contando con testimonio a la vez, para que tú aprendas a tener ese conocimiento de parte de Dios. Y en el versículo 3 dice, el que no calumnia con su lengua. Miren qué importante es eso. Eso de andar hablando de los demás lo que no sabemos. Eso de andar inventando cosas que ni hemos escuchado, que ni nos han dicho, pero nosotros estamos hablándolo. El que no calumnia, dice, con su lengua, ni hace mal a su prójimo. Miren, aquí me quiero detener un ratito. Cuando tú portas la gracia de Dios en ti, tú no le vas a hacer mal a nadie. Mire, tengo la experiencia, y lo digo porque yo lo he vivido. Tengo la experiencia que cuando uno llega a trabajos nuevos, el que se la lleva toda de perder es el nuevo. Porque el viejo se enseñorea del nuevo y le empieza a hacer cosas malas para que culpen al nuevo. Cualquier error que pase en un empleo, donde ha llegado una persona nueva, ¿a quién cree usted que van a culpar? Al nuevo. Y a veces lo que estamos haciendo no va basado conforme a la gracia de Dios, no estamos practicando la misericordia, no estamos practicando la verdad, sino que nos gusta poner en mal a la persona nueva que va llegando al trabajo. Y así hay muchas personas que se ganan a los jefes poniendo en mal a otros, y eso no es correcto, nunca lo hagas. Porque tarde o temprano se te va a pasar la factura. ¿Sabes por qué? Porque quizás tú dices, no, pero hasta ahorita nada me ha pasado. Y he puesto en mal a varias.
Y he echado a varias de aquí de la oficina. O he hecho que despidan a varias. Y nunca me ha pasado nada. A ti no. Pero tus hijos van a crecer. Un día tus hijos van a necesitar empleo. Un día tus hijos van a llegar a una empresa donde quizás no los van a tratar bien. Porque tú no sembraste bien. Entonces, qué importante es que la gracia de Dios en nosotros abra puertas, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos, sino para que ellos puedan tener un empleo también, para que lo que tú le has dado a otras personas nuevas cuando tú eras empleado, cuando tú trabajabas, esa misma gracia pueda visitar a tus familiares, pueda visitar a tus hijos. Pero si tú has sido una persona hasta cierto punto tóxica, que en lugar de hacerle el bien, le has hecho el mal al prójimo, entonces no esperes buenos resultados. Cosas pequeñas hacen cambios grandes, gigantes, como el hecho de enseñarle al otro, enseñarle al que no puede. Por ejemplo, en el área de enfermería, voy a hablar porque esa área conozco yo, en el área de enfermería siempre hay un mes de monitoreo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a ir un mes a asociarme con todo lo que yo tengo que hacer cuando yo ya esté trabajando en esa área. Entonces ese mes de monitoreo te ponen a una persona para que te enseñe todo el trabajo, para que te enseñe toda la parte física que hay ahí, toda la planta. Pero si a mí me pusieron a una persona hasta cierto punto tóxica, ¿verdad? ¿Qué voy a aprender yo? Al contrario, en lugar de aprender me da miedo, me da temor, porque esta persona que me está enseñando, entre comillas, no me está dando confianza. Entonces yo me he topado con personas que en lugar de enseñarte, te ponen el pie para que te echen, para que no te den más interinatos, para que no te llamen a la plaza. ¿Por qué? Porque solo ella quiere ser ahí. Entonces, qué importante es nosotros hablar siempre con la verdad. Siempre tomar en cuenta que detrás de nosotros vienen otras personas que un día van a llegar a pedir trabajo como nosotros lo estamos haciendo. Y de la manera que tú tratas en el trabajo a los que tengas bajo tu dominio, así te van a tratar a tus hijos cuando ellos vayan a trabajar. Y mira, eso es tremendo. Eso es muy tremendo. Entonces, ahí mismo dice, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. En algún momento, haciendo yo esas horas interinatos, me acuerdo en uno de mis primeros empleos, que fue una bendición de Dios, que Dios me dio ese empleo. Les recuerdo que tenía unas compañeras con todo el sentido de la palabra, malas, apartadas de la gracia, apartadas de la misericordia, apartadas de la verdad. ¿Por qué? Porque practicaban todo lo malo con estos chicos nuevos que iban llegando al trabajo. Le escondían las cosas para que no las encontraran y ellos no pudieran hacer su trabajo completo. Les ponían cascaritas para que lo regañaran. No les daban la información completa para que los chicos no salieran bien evaluados y no los volvieran a llamar. Y yo una vez tuve la oportunidad de platicar con una de ellas, que era mi compañera, aunque a mí nunca me hizo nada, porque vamos a hablar lo que es, pero a las otras compañeras era tremenda. Y una vez la llamé y le dije, mira, vení, le digo yo, quiero hablar con vos. Ajá, me decía, Berito, me decía. Ajá, Benito, mira, yo te quiero preguntar, ¿por qué sos tan así con las chicas nuevas? Le decía yo. ¿Por qué te portas tan mal con estas niñas si podrían ser tus hijas? Ya una señora de 50 años. Podrían ser tus hijas las que están llegando a pedir trabajo. ¿Te gustaría que te las trataran así como vos estás tratando a estos chicos? No, pues sí, pero es que mira, es que no aprendes, es que dundes, es que aquí, es que allá. No, le decía, no seas así. O no podés practicar eso con los chicos porque ellos necesitan que vos los ayudes, que vos los instruyas. Y lo que le quiero decir es que al final esta compañera cambió su forma de ser, pero costó, porque todos cuando llegaban a monitorear no les gustaba estar con ella. Y todos los que monitoreaban con ella no los volvían a llamar. ¿Por qué? Porque ella nunca hablaba la verdad de los chicos, sino que siempre los ponía en mal. Hay mucha gente en tu trabajo, en la universidad, o donde tú te desarrolles, que solamente va a contar lo malo tuyo, para que los demás te desplacen, para que los demás no te hablen, para que los demás vean en ti algo que tú no portas. Tú sigue portando la gracia de Dios en ti para que Dios se abra las puertas. Ahí deja el que es malo, que siga siendo malo, pero tú no seas partícipe de hacerle el mal al otro. No seas partícipe de estarle metiendo cizaña al jefe contra esos chicos o contra esas chicas, porque un día tus hijos, tus nietos van a llegar a pedir trabajo. Y de la forma que tú has tratado, así te van a tratar a ti. Y mira que otra cosa bien importante que va
de la mano con la gracia, y es tener un corazón limpio delante de Dios. Un corazón limpio, eso es bien importante, porque a lo largo de la Biblia nosotros podemos ver, me vayas al Salmo 51:10, a lo largo de la Biblia nosotros podemos ver cómo estos hombres de verdad que tenían un corazón limpio delante de Dios, y ellos eran los que hablaban con Dios cara a cara. Ahí tenemos a Moisés, ¿verdad? Ahí tenemos a varios hombres de la Biblia, tenemos a David, ¿verdad? Y tenemos a otros ahí grandes que en algún momento hablaron con el Señor porque tenían un corazón bastante parecido al de Dios. Y David, Dios decía de él que le diera un corazón conforme a él. Entonces, en el Salmo 51:10 dice así, para los que lo tienen ahí, dice así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en Dios un corazón limpio. Mire, qué importante es que nosotros le pidamos a Dios eso. Señor, ayúdame que cada día limpie mi corazón. Quizás no va a ser de la noche a la mañana porque es un proceso, ¿verdad? Como todo en nuestra vida, es un proceso de aprendizaje. Las matemáticas, la ciencia, ¿verdad? Todo eso es un proceso de aprendizaje. Entonces, pero crea en mí un corazón limpio. Qué bueno es que nosotros tengamos un corazón limpio, agarrado de la gracia de Dios, para que podamos ser justos a la hora de poder ponernos en el lugar del otro. Por eso hablamos de la misericordia, hablábamos siempre hablar de la verdad. No pongas en mal a nadie solo por quedar bien tú. No hables de los demás por lo que no quisieran que hablen de ti. Entonces, no le hagas mal a nadie si no quieren que te hagas mal a ti. Porque déjame decirte que tus palabras son un boomerang que un día van a regresar de donde salieron. Entonces, eso es bien tremendo. Y así hay un tema que se llama el boomerang de tus palabras. Te alcanza. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos un corazón limpio. En el Salmo 51:10 ahí lo dice: crea, oh Dios, en mí un corazón limpio y recto. Cuando tú aprendes a tener un corazón limpio, no le vas a desear mal a nadie, no le vas a querer quitar algo a alguien, no le vas a poner cascaritas para ponerlo en mal, o no vas a robar para echarle la culpa al otro. No vas a hacer eso, porque tienes un corazón limpio y recto, o sea, no tiene doblez. Así tú quedes en mal con tu jefe, si tú sabes que no es verdad, no vas a decir que es mentira. Si es verdad, es verdad. Y si es mentira, pero no vas a poner en mal a nadie porque tienes un corazón limpio y recto delante de Dios. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos un corazón limpio, que en el cual no hay orgullo, no hay engaño, y lo más importante es que podamos tener una conexión con Dios, pero verbalmente con Él, una intimidad con Dios, para que a través de Él sea manifestado palabras, en gestos y en actos que representen la gracia de Dios en nosotros. Y la gracia, la buena opinión ante Dios y ante los hombres, eso es lo que nos espera a nosotros cuando compartimos la gracia de Dios en nosotros. Y se te van a abrir puertas que tú nunca pensaste que se te iban a abrir. Nunca soñaste estar donde hoy Dios te tiene. ¿Por qué? Porque es la gracia de Dios en ti. Nunca se te olvide. Tú no brillas con luz propia. La luz que tú portas es la luz de Cristo a través de ti, y el Espíritu Santo obrando en ti para que todo lo correcto sea. Así que nunca se te olvide. Cada vez que tú quieras ayudar a otros, que esa luz alcance a otros. Lo que Dios te ha dado, no te lo ha dado para que lo escondas. Ha dado para que lo trabajes, para que ayudes a los demás, para que te pongas en el lugar de los demás. Y que esa gracia que va amarrada de la misericordia, que va amarrada de la gracia y que va amarrada del corazón limpio, sea lo que nos identifique como cristianos. Cuando nosotros aprendemos eso, entonces vamos a encontrar gracia delante de Dios y delante de los hombres, buena opinión, y ante Dios y delante de los hombres también. Entonces, qué importante tener esa gracia de Dios delante de los hombres, pero qué más importante tener la gracia de Dios puesta en evidencia entre tú y yo. Bueno, yo espero que esta tarde Dios nos haya hablado a cada uno de nosotros acerca de esa gracia que abre puertas, ¿sí? Esa gracia donde Dios te va a llevar a conocer personas, te va a llevar a conocer lugares, te va a llegar a tener experiencias laborales donde tú ni soñaste estar. Nunca pensé que se iba a hacer realidad ese sueño de poder trabajar en esa empresa grande de gobierno, pero un día se llegó la oportunidad y la aproveché, pero estando allí pude, y todavía tengo la opción de poder seguir ayudando a otras personas. Todavía es ese día, si tengo posibilidades de ayudar, los ayudo. ¿Por qué? Porque yo voy a dar lo que Dios ya me dio a mí. Pero cuando tú no eres agradecido o agradecida, tú no das, porque todo te lo guardas para ti y no compartes con los demás.
Así que en esta tarde que te quede ese pensamiento, que Dios, que la gracia de Dios abre puertas para ti y para los que están cerca de ti, que nunca se te olvide. Y que esa luz que tú tienes es la luz de Cristo brillando por ti. No es tu luz, no la has alcanzado tú, es la luz de Cristo a través de ese sacrificio que Él hizo por ti y por mí. Así que vamos a orar para dejar ese tiempo ya. Creo que ahí vieron algunas hermanas conectadas. Vamos a orar y ayúdenme a orar ahí donde está y digamos: Padre, te damos gracias por esta tarde, Señor. Un tema más, Señor, que hemos hablado acerca de esa gracia que cada uno de nosotros tenemos que portar, tomando en cuenta, Señor, esos puntos importantes que tenemos que reflejar, donde amamos que la gracia tuya no tiene doblez y que no depende de nosotros, sino que es tu don puesto en nosotros de una forma sobrenatural. Quédate con nosotros en esta tarde, que cada una de las familias que representadas, que estuvo, Señor, conectada, será bendecida, Señor. Si uno está enfermo y por el poder de tu palabra pueda ser sano. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, es un gusto haber estado con ustedes y las espero en el próximo programa. Hasta luego.